tardes, Ecuador y todo el mundo. Bienvenidos a su programa, a la final trompeta. Hoy ombligo de la semana, miércoles 14 de enero. Bendito sea el Dios Todopoderoso que nos brinda este espacio para poderle servir y de todo corazón aprender las maravillas de nuestro Dios. Quiero agradecer públicamente al doctor Zavala, a mi pastor Luis Antonio, por tomarse el tiempo de sus muy ocupadas agendas para poder hacer este programa. Hoy llegamos a sus hogares con un programa grabado. Este está grabado, no está en vivo, ya que por la gentileza de mis pastores entendieron que yo, a la hora normal que sale el programa, yo iba a estar muy ocupado con los hermanos que llegan hoy día de Cuba. Es impresionante, doctor Zavala, pastor Luis Antonio y hermanos, el nervio que tenían estos hermanos en la mañana, porque ellos tuvieron que embarcar como a las 9 de la mañana rumbo a Panamá. Ahí tienen que esperar la siguiente escala y llegan acá al Ecuador. Bueno, a la hora que sale este programa ya están acá con la bendición de Dios, ¿no? Pero ellos nunca han viajado, nunca se han trepado en un avión, nunca han salido de Cuba, nunca han estado en un aeropuerto. Entonces estaban nerviosísimos, pero a la verdad felicísimos. Y bueno, no les puedo decir cómo llegaron porque, recalco, este programa está siendo grabado en hora de Ecuador 12 y 7 de la mañana, del mediodía, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan una cosa, porque ustedes van a ver que mi programa de oración, ese sí va a ser en vivo desde el aeropuerto. Y después ustedes iban a ver esto y cómo es que vuela el pastor de un lado a otro, no. Este es un programa grabado y una vez más, doctor Zavala, pastor Luis Antonio, muchísimas gracias por tomarse este tiempo para poder hacer este programa grabado y no faltar a los estudios que están tremendamente de tremenda bendición. Hoy día el pecadito, este es un pecado permitido. Y porque se puede permitir, entonces uno dice, esto yo no puedo hacer, es legal. No hay nada de malo en esto. Bueno, vamos a ver de qué se trata este pecado el día de hoy. Gracias a, como es grabado, mi Dios me da vida, a todos los que estuvieron orando con nosotros antes de este programa. Si Dios lo permite, yo estoy transmitiendo desde el aeropuerto y no sé si alcance el programa de la oración, ver cuando salgan, no sé, eso no sabría decirles, pero en todo caso ya el lunes les estaremos contando. No, mañana, perdón, mañana van a estar aquí. Estaba pensando que hoy día es jueves, no, hoy día es miércoles. Mañana, con la bendición de Dios, pastor doctor Nelson y pastor Luis Antonio, si ustedes me los permiten, poderlos presentar y que se dirijan algunas palabritas a todos, ya que en Cuba también nos ven, aunque el internet allá es grave, ¿no? O sea ellos nos ven en diferido, no nos pueden ver en vivo porque son 18 horas diarias que no tienen luz. Escucha bueno, lo que ya usted nos tiene que contará decir, el pastor Arturito. Ubaldo los pormenores mañana. Y como, o sea, yo algo que tengo que tener cuidado, doctor Nelson, pastor Luis Antonio y mis hermanos, es que estos hermanos vienen usted sabe, vienen a la libertad, ¿no? Y van a querer comer de todo. Y eso no voy a permitírselo, porque donde se desmanden comiendo, más que seguro terminan en el hospital con una infección intestinal impresionante. Tiene que cogerla suavito. Dale así nomás, por ejemplo, mañana de tarde, hoy de tarde, mi esposa les ha hecho una sopita de pollo. Yo sé que ellos quieren carne y más carne. Nada de carne todavía. Primero sopita de pollo. Vaya cogiendo su estomaguito, fuerza, mañana desayuno, patacones con huevito y lechecita deslactosada, se suave. Porque si vienen de una a mandarse, segurísimo me los llevo al hospital y ahí sí se les dañó el viaje y a duras penas hasta el próximo martes están aquí, de ahí con la bendición de Dios regresan a Cuba con todas las bendiciones que han recibido y poder mejorar su estilo de vida. Ya mañana nos contarán ellos con la bendición de Dios. Mil disculpas por esta introducción. Doctor Nelson, adelante con el saludo de... Ya le encontraste al lobo o a Caperucita Roja allá en el bosque donde te encuentras. Adelante, Doc, con el saludo. Buenas tardes. Qué terrible este hombre. Ahora ni lo lícito. Ya, esto es como vi un hombre armado hace un momento. Un gato armado. ¿Cómo es posible que haya un gato armado? Acaban de descubrir un jatul
con un arma en Israel. Ya les mandaremos, no sé si por ahí tenga la foto Giovanni, porque el Jatulito con un arma, qué barbaridad, terrible esto. Bueno, algo pasó ahí con la comunicación, pero lo que te decía es que qué bendición, ¿no? Que puedan ellos venir y bueno, mañana si pueden estar con nosotros, maravilloso. Y ahí aplica. Si me lo permiten, mañana estarán con nosotros. Y si no me lo permiten, y vuelvan a estar. Así que eso es lo que hay, no hay otra. El tema lícito, y antes de entrar en detalle un poquito, quiero que sepan que eh, Jeremy sigue esperando. Yo no logro entender este hospital. Arturo Luis Antonio, hermanos, los bendigo ante todo en el nombre de Jesús, sus hogares y familias, pero no logro entender por qué ya no le dan los resultados. Sea positivo o no, pero ya que lo digan, siguen ahí esperando. Según ellos son exámenes muy meticulosos de todo tipo, ahora lo hacen ir de nuevo este joven. Bueno, sea lo que sea, la oración debe permanecer en favor de Jeremy. Camilita, gracias a Dios y a las oraciones de todos, está bien, bendito sea el Señor. Y el tema del día de hoy, lícito. ¿Cuándo lícito es pecado? Dios mío. Saben que nuestra fundación está pensando en traer una cámara hiperbárica a Guayaquil. Queremos hacer esa pequeña inversión. Y dentro de los tratamientos con la cámara hiperbárica está para la salud mental. Yo voy a pedir en un tamaño doble XL la cámara hiperbárica para meterlo al barbón que todo es pecado. Que este hombre no nos deja vivir. Que si esto es pecado, que no es pecado, caramba. Ya sabemos lo que es una broma por el amor y el cariño que nos tenemos, pero en realidad quiero decirle algo muy especial, ¿no? La mayoría de las cosas no son pecado. Nosotros las convertimos en pecado. Esa es la realidad. No es que aquí somos exagerados. Aquí estamos mostrando más allá del pecado la naturaleza pecaminosa que convierte en pecado lo que no lo es, como en el caso del lícito que hoy vamos a tratar. Un abrazo fraterno, Arturito, Luis Antonio, a todos y bienvenidos a este su programa, A la Final Trompeta. Amén. De verdad, la camaradería, la amistad que nos une es extremadamente grande. De pronto las personas que no recién ven, ¿no? Y ven cómo nos tratamos. Y eso que no está aquí, Davidcito Diamond. A ese también le encanta hacerme bullying. Bueno, y a veces piensan que, oye, es a la final trompeta, muy espirituales. Y como hombres espirituales no podemos reírnos porque se nos puede quebrar la cara. Siempre serios, muy espirituales. Ellos son fanáticos hipócritas que andan fingiendo ser. Somos cristianos, hermanos queridos, disfrutamos la vida y nos podemos reír y a carcajadas. El Señor cambia nuestra tristeza en baile, hermano. Así que las personas que nos ven somos espirituales, pero reales, no con máscara. Y la amistad que nos une nos permite hacer todas esas clases de broma en el buen sentido. Y yo entiendo que no se ríen de mí, se ríen conmigo. Esa es la diferencia que siempre le hemos enseñado. Una cosa es que se rían de uno y otra cosa es que nos riamos todos juntos y con uno. Y yo me gozo con los, porque no, a mí no me atañe ni me ofende en nada. Más bien, nos disfrutamos y nos deleitamos y yo mismo me mato de risa las ocurrencias, tanto el doctor David Diamond como el doctor Zavala, como el pastor Luis Antonio, eso que ya no está Raimundo Ramos, que le mandamos un abrazo enorme. Hacemos el cruce para la ciudad de Río Branco, Brasil, donde está mi pastor Luisinho Toniño Diamond. Pastor Luis Antonio, adelante con el saludo, buenas tardes. Gracias, mi querido pastor Arturito. Bueno, le mando un beso en pleno cachete, un fuerte quebra costillas. Ahí está también mi querido pastor Nelson. Un fuerte abrazo, un beso en pleno cachete. Que el Eterno nos guarde y nos bendiga. La verdad que qué hermoso que podremos compartir con nuestros hermanos de Cuba. La verdad, qué bendición. Esto para nosotros es un honor, es un privilegio, es un deleite, sinceramente. Las experiencias vividas de ellos realmente muy,
muy, muy fuerte. Ya mañana tendremos el honor y el placer de compartir con ellos. Bendigo su vida, querido pastor Arturito. Muy buen trabajo. Una gestión maravillosa. Se cumplió en realidad y mañana los tenemos en el nombre de Jesús. Qué bendición. El tema de hoy, lícito. ¿Qué es lícito? ¿Qué es ilícito? Y lo lícito, ¿para qué lo utilizamos? Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Así que el Señor bendiga sus vidas, sus familias, los ministerios y a todos los hermanos que nos ayudan, que nos apoyan, que nos aman. Les agradecemos con el alma y que Dios les recompense todo lo que hacen por nosotros. Adelante, mi querido pastor Arturito. Aleluya. Doctor Nelson, si tú oras para yo ingresar con el estudio de esta tarde, ten la bondad, por favor. Con mucho gusto, Arturo, claro que sí. Vamos a orar, hermanos queridos, sí. Padre eterno, Dios bendito, queremos agradecerte, Señor, por este hermoso día y principalmente porque el fruto de tu espíritu, uno de aquellos, la paciencia, hoy tiene un resultado, un fruto, valga la redundancia. Llegan nuestros hermanos pastores de Cuba. Por eso este programa está siendo grabado, porque hoy a las 5 de la tarde el pastor Arturo Norero va a estar con su comitiva familiar y ministerial en el aeropuerto de la capital de la ciudad de Quito, recibiéndolos. Qué lindo, qué bendición, Señor. Tráelos con toda la protección y amor que solo tú sabes dar. Y Señor amado, si en los días que están podemos tener la bendición de tenerlos en Guayaquil, qué lindo. Estamos dispuestos a recibirlos, bendecirlos, atenderlos, Señor, con mucho gusto, Padre querido. Gracias por todos aquellos hermanos que creyeron a esta visión de traer a estos pastores de Cuba, que son los dos primeros. Gracias, Señor, porque pasado tanto tiempo, Señor, como que la visión se diluye, la fe, la esperanza. Pero cuando algo viene de parte tuya, Padre mío, no importa cuánto tiempo tarde, porque aunque la visión tardare, espérala, pues pronto vendrá. Y así está escrito en Habacuc. Y lo creemos, Señor, porque lo estamos viviendo delante de nuestros ojos. Aunque esta visión ha tardado y la hemos esperado, aquí está, la vamos a ver. Qué lindo, Señor. Asimismo, gracias porque logramos completar todo el dinero para la operación de Mateo. Qué lindo. Gracias, Señor. Qué belleza. Mateo, a fin de mes, a más tardar la primera semana de febrero, se opera. Lo van a operar y lo vamos a ver sanito, con su ojito bien recto. Va a ser una bendición esto y una alegría para todos. De la misma manera, Señor querido, agradecer por el trabajo, el esfuerzo que se hace allá en Brasil, en la frontera con Bolivia, por la rehabilitación de mujeres, hombres, por la visitación de esperanza y fe a la cárcel. Tantas cosas, Señor amado, tantas cosas que has puesto en nuestra responsabilidad y que ahora son muchas las personas que se han unido a esta gran comisión y también son responsables y merecedores del galardón junto a nosotros cuando llegue el momento de estar delante de ti. Gracias por ellos. Gracias porque no han desmayado. Gracias porque a pesar de todo ahí están, con sus oraciones, sus ofrendas. No se cansan, Dios mío, porque el amor que tú has puesto en ellos es inagotable. Gracias de todo corazón, Señor. Ahora, enséñanos. Enséñanos, Padre, tu palabra. Pon palabra en la boca por el Espíritu Santo de tu Hijo Arturo, de tu Hijo Luis y mía. Esperamos aprender mucho y sobre todo, Padre, tal vez aprender menos, pero poner en práctica mucho. Eso es lo que queremos. Y si aprendemos mucho, poner en práctica mucho, para que podamos ser felices y alegrar tu corazón y tener una vida maravillosa, Padre. Gracias en verdad, Padre querido. Oramos por los enfermos, por los que necesiten una palabra de sanidad desde este lugar, desde Brasil y Ecuador. Enviamos a cualquier lugar del mundo. Recibe esta palabra. Para quien necesite, aprópiese de ella y dígale: Jesucristo te sana de toda enfermedad. Y te sana no por tus méritos, sino por su gracia.
y por su amor. Amén. Adelante, Arturito. Aleluya. Que así sea. Qué felicidad. Estoy seguro que toda la familia de Mateito tienen que estar tan contentos. Y qué sabia tu administración, Doc. No solamente pagar en la operación, sino también tener el excedente para poder cubrir Sí, lo Arturito. postoperatorio, las medicinas, rehabilitación y todo lo que se precise. Me imagino lentes, alguna cosa que hay que necesitar, Mateito. Dame un segundito ahí, Arturito. Sí, gracias por recordármelo. También llegó ese dinerito. ¿Te acuerdas que yo les decía que nos faltaban, queríamos 500 más? Ya llegó. Qué lindo. Tengo que decirlo, ya llegó. Estamos listos para que juntos, con la bendición del Padre, podamos bendecir a Mateo. Gracias, Arturo. Aleluya. Qué bendición. Pues muy bien. Vamos ahora sí a escudriñar el pecado de ahora. Pecado número 555. Todavía no llegamos al 666. Este es el 555. 555. Sin corriente. 555. Lícito. ¿Qué es lícito? Ya el doctor nos va a dar una más amplia, pero lo esencial, lo lógico. Algo permitido, algo legal. Ya el doctor nos va a dar más amplia el significado de lícito. Es que es permitido, es aprobado, es permitido. No hay ninguna consecuencia. Entonces, si esto es permitido, si esto es legal, ¿cuándo es pecado? Yo voy a darte dos razones por lo cual es pecado. Puntualmente, el uno cuando lo utilizo para envenenar el corazón de alguien contra otra persona, y lo otro cuando lo utilizo como libertinaje y ser piedra de tropiezo para las personas. Por ejemplo, había una chica en Filipos que tenía espíritu de adivinación y quería a esta muchacha con ese espíritu publicitar la obra de Pablo, y justamente gritaba a todo el mundo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pero Pablo, al igual que su maestro, su Señor y su Salvador Jesucristo, él se hartó de que un espíritu de adivinación sea el que proclame algo de Dios y no los siervos de Dios. Y este Pablo reprende duramente al espíritu, sale de la muchacha, y ahora los dueños, los amos de esta chica que tenía este espíritu de adivinación, al ver que ya no tenía ese espíritu y perdió muchas ganancias que le traía a la chica, la brujería y la adivinación es impresionante. ¿A cuánta gente lo tiene embobado, fascinado, engañado, hermanos queridos? Y le sacan harto billete. O sea, es impresionante que gratuitamente el Señor te puede decir lo que tú quieres saber, pero la gente quiere pagarle al mentiroso para que te mienta. Cuando esto sucede, ahora esta gente va a levantar falsos testimonios contra Pablo y con quienes estaban con él. Y vamos puntualmente al libro de Hechos, capítulo 16. Déjenme leer del 16 hasta el 21, por favor, para entender bien de qué se está tratando y la explicación breve que yo les acabo de compartir. Hechos 16, del 16 al 21, escrito está y dice así: aconteció que mientras íbamos, se incluye el doctor Lucas entre los que estaba con el apóstol Pablo y otros más, amigos míos, dice la palabra de Dios, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Los que entran en muchas sectas demoníacas y le llaman profecía, es espíritu de adivinación. No se confundan el espíritu de adivinación con la profecía. La profecía es para que la gente se arrepiente y sepa lo que Dios va a hacer. La adivinación es que te adivinan el futuro. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, no profetizando, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Sería tan lindo, ¿no?
un demonio proclamando quién es Pablo y todos sus seguidores y hermanos que estaban ahí con él, seguidores de Cristo. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, trabajando a costilla ajena y con el diablo, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ok. Hasta ahí nomás la lectura, ¿no? Y le meten una paliza, ¿no? Le meten una paliza y lo mandan a la cárcel. Usted puede seguir leyendo, hermanos queridos. Y es impresionante. En medio de una paliza que les meten, ellos en vez de estar, ay Dios mío, ¿por qué? Y quejándose, alaban al Señor nuestro Dios. Hay un terremoto impresionante. El carcelero se convierte a Cristo. Él y su familia lo llevan a la casa, le curan las heridas, etc. Una historia muy bonita lo que pasó en Filipo. Pero volviendo al caso, primeramente, Pablo esperó demasiado. O sea que ese espíritu de verdad lo desagrade después de muchos días. Mi Señor Jesucristo, cuando un demonio quiso proclamar y cuidado, van a entrar a nuestros hogares o a nuestra iglesia personas que tienen espíritu de adivinación y no profecía bíblica. Cuidado con eso, es que uno se asombra, ¿no? Uy, esta persona me dijo todo lo que yo he sido y me va a decir lo que acontece. Oiga, y quedó al pie de la letra. Eso no es profecía, eso es adivinación. No se confunda. La profecía bíblica es indicarte lo que Dios está a punto de hacer por el pecado o por la cuestión que está aconteciendo en una persona, en una familia o en un lugar específico, y el Señor manda su mensaje para que la gente se arrepienta y renuncie a esa manera de vivir y se vuelva a Dios. Cuando este espíritu que estaba en la sinagoga asistía, mire, fielmente los sábados a escuchar palabra de Dios, este espíritu inmundo, cuando vio a Jesús las cosas cambiaron. Cuidado, cristianos, que en nuestra congregación tengamos cómodamente espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y nosotros ni siquiera percibidos de que esa clase de gente está en nuestra congregación fielmente sentados escuchando las enseñanzas. Leo Marcos capítulo 1, déjeme leer del 21 al 25 para que usted vea la reacción de Jesús. Él no es que le dijo, sí, es verdad, yo soy. Bueno, ya cállate porque ya me estás hostigando. Mire, y entraron en Capernaum, la aldea de los amigos de Jesús. Me encanta ir a Capernaum. Acuérdense que en marzo tenemos un viaje a Israel. En mayo lo tiene el doctor Nelson. ¿Te quiere viajar? Si puede en marzo conmigo, Israel, Jordania, o si no, en mayo con el doctor Nelson. Uno de los lugares que, hermanos míos, siempre vamos es en Capernaum, la aldea de los amigos de Jesús. Y ahí tenemos un momento de pedirle al Señor sanidad, porque los mayores milagros de sanidad de Jesús fueron hechos justamente en Capernaum. Ahí está también todavía los restos de la casa de Pedro, donde sanó a su suegra. La suegra. Ese es el lugar que más le gusta a David Diamond. Sí, la suegra. Y por eso lo negó 3 veces, dice, porque sanó a su suegra. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres,
el santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sale. A mí no me vengas con cuentos. Yo no quiero adoración de los demonios, sino de los que realmente son sus discípulos. Aquí Pablito como que se le durmió. Hermanos míos, el corazón, mi Señor, vea, de inmediato te me vas. Pablito ya después de algunos días ya se hostigó, ya se desencantó, se desagradó que esta muchacha esté friegue y friegue diciendo lo mismo, y mandó ese espíritu a volar. En fin, la primera cosa es utilizar este pecado para levantar a toda una multitud contra otras personas. En Filipos había también judíos, pero la mayoría eran bajo el gobierno de los romanos. Y al ver que los amos habían perdido ese ingreso, el ingreso de dinero, como habíamos leído, pues los llevaron y los arrestaron ante los magistrados. Y la acusación era de que estos hombres judíos enseñan cosas que no son lícitos para hacer por lo que eran romanos. ¿Y qué era lo que estaban enseñando? Y que venían enseñando por todas partes. Que Dios no se lo crea con manos pecadoras, sino que Él es el creador. Y que mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros nos arrepintiéramos de todo pecado, sacáramos toda esa idolatría y todo lo demás y nos volviéramos al Dios vivo. Lo que es verdad, ellos lo prohibieron. Y lo que es mentira, estaba permitido. Lo que pasa ahora en la sociedad ecuatoriana. Yo hablo de Ecuador, ¿no? En otro país usted sabrá. Lo que es lícito, que Dios permite, la sociedad ha dicho, eso es para gente antigua, cavernícola. Ahora nosotros decimos que es lícito lo que Dios prohíbe. Dictaron leyes contrarias a la voluntad. Y lo hemos leído tantas veces, este versículo, hermanos queridos, en el libro de Isaías capítulo 10, que vale la pena recalcarlo ahora. Porque muchos se justifican diciendo, oye, pero esto es legal. El hecho de que sea legal no quiere decir que sea legal o lícito ante los ojos de Dios, por utilizar este término. Recalco, hay cosas que la ley humana ha aprobado que no es lícito delante de Dios. Y lo que Dios aprueba, la ley humana lo ha derogado y más bien lo ha dicho que eso ya es vetusto, es viejo, ya no sirve. Isaías capítulo 10, solamente el 1, ¿no? Siempre leemos del 1 al 4, pero el 1 específicamente. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía! Es lícito que dos hombres se casen, es lícito que dos mujeres se casen. Quieren legalizar y que sea lícito que una persona mayor tenga intimidad con un niño o una niña. Quieren que sea lícito que un niño se cambie de sexo, que una niña se cambie de sexo y que el Estado pague ese cambio sexual, ese cambio de mentalidad y dañar la mente inocente de una criatura. Es lícito que puedas tomar. Y te lo dicen, si eres mayor de 18 años, es lícito, puedes embrutecerte todas las veces que quieras. Algunas drogas ya es lícito consumir. Antes que Ámsterdam olía a papas fritas, a comida, ahora Ámsterdam en Holanda huele a pura marihuana. No he ido yo, por razones obvias, pero mi esposa siempre que dice, yo voy a Nueva York y en algunas partes de Nueva York no se huele a pastrami, al hot dog, a hamburguesas, pizza, pura marihuana, porque ahora es lícito fumar. Entonces, ¿cuándo es pecado esto? Cuando yo apruebo una ley humana sabiendo que Dios ha dicho que eso no se debería hacer. Dios me dice bien claro, 1 Corintios capítulo 6, del 9 y 10, entre otras cosas, ningún borracho entrará en el reino de los cielos.
Pero como es lícito en mi país, mayor de 18 años, ingerir bebidas alcohólicas, comprar bebida alcohólica, como es lícito, entonces yo sí puedo tomar y emborracharme. Aunque Dios dice que eso no se debe de hacer y que no debemos embriagarnos ni con vino ni con ninguna bebida embriagante, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo, porque en lo que es bebidas embriagantes hay disolución. Pierdes sentido y pierdes toda noción. Dios nos manda a cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Pero es lícito fumar. Si eres mayor de 18 años aquí en el Ecuador, usted puede comprar cajetillas de cigarrillo y aunque te han puesto ahí mismo en la cajetilla, fumar mata, causa cáncer, y te ponen unas fotos horribles de casos de cáncer, la gente igual como es lícito, fuman, aunque yo sé delante de Dios que ningún vicio es aprobado de parte de Dios. En otros estados, acá en el Ecuador, gracias a Dios, se prohibieron los casinos y los lugares de azar. Quisieron volverlos a incluir, pero gracias a Dios no se pudo. Y no hay casinos aquí en el Ecuador, está prohibido. Sin embargo, en otros países, Las Vegas, imagínense, y la gente viaja a Las Vegas con un solo propósito. Dentro de los Estados Unidos hay algunos estados donde no es lícito las apuestas o juegos de azar, que así se llama, juegos de suerte, casinos y todas esas cosas. Pero en Las Vegas es lícito. Y mucha gente en diferentes países o estados dentro de los Estados Unidos, donde no es lícito jugar, viajan a Las Vegas para poder apostar y, bueno, quedarse en la bancarrota porque nunca le vas a ganar a la banca. Y a veces hay ciertos amarres, ¿no? Es lícito que un banco te saque la cabeza en intereses por hacerte un préstamo o darte el uso de tarjetas de crédito. Es lícito. Pero la Biblia me dice que no nos endeudemos. Y a pesar de que no es lícito que personas presten con interés, acá en el Ecuador lo llamamos chulco, la Biblia lo llama usureros, muchos se justifican, pero si el banco lícitamente cobra intereses, ¿yo por qué no puedo cobrar intereses con mi dinero? El UNA es una institución legalmente constituida, yo quiero hacerme dinero por mis propios medios. Creo que está bien claro esto, ¿verdad? Hay cosas que son lícitas, pero Dios las prohíbe. Entonces, yo que quiero vivir en santidad, tengo que aprender a discernir y saber qué dice Dios antes de que me aprueba la ley del hombre. Ese es el saber discernir y para eso tenemos estos programas. ¿Qué dice Dios que no se debe hacer, que no es lícito, pero qué dice mi país o la sociedad o las leyes del país donde yo vivo, que a pesar de que Dios dice que no se debe de hacer, se ha legalizado y se me da permiso para así poderlo hacer? Entonces, yo digo, ¿le hago caso a Dios o a los hombres? Y esta fue la determinación que tomó Pedro. ¿Se acuerdan ustedes luego de que Jesús muere y asciende al cielo? 50 días después de la crucifixión de Jesús, vino Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, y en esa fiesta judía descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban orando, ¿no? Si se acuerda usted en Hechos capítulo 1, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, para que quede constante, 120. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos cayó el Espíritu Santo. Amigos míos, para poder discernir realmente, tenemos que entender justamente esa verdad. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a toda verdad. Y ahí es cuando usted tiene que pedirle al Señor discernimiento. La ley
del hombre dice esto, la ley divina dice otra cosa. Luego de que el Señor ascendiera a los cielos, Pedro y Juan predican, y en la primera prédica 3,000 personas se convierten. Usted puede ver esto en Hechos capítulo 2, 41. Y en la segunda prédica, 5,000 varones, solamente varones sin contar las mujeres y los niños. Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. En 2 prédicas, hermanos míos, ¿cuántas? 10,000 personas se convirtieron. Y los llamaron para prohibirles hablar. Y los amenazaron. Pero mire la respuesta de Pedro. Me encanta leer esto, Hechos capítulo 4. Voy a leer del 11 al 20 para entender todo lo que ha pasado, ¿ok? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, o sea, no tenían estudios, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, la sabiduría de lo alto. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Llega un momento en la vida de todo ser humano, especialmente en este tiempo, donde uno tiene que pararse, detenerse y decidir. O voy a obedecer a Dios y ponerme en contra de una sociedad corrupta, depravada, atea, que no teme a Dios ni teme a nadie, o voy a darle mi espalda a Dios y voy a irme a favor del mundo. Los cristianos, aquí tenemos que ser valientes y no cobardes. Porque aunque la ley diga que está permitido, si Dios dice que está prohibido, yo tengo que hacer la voluntad de Dios y decir, eso no es lícito. Vendrá la ley donde nos obliguen a los pastores a casar a 2 hombres. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Aunque la ley ecuatoriana ordene que sí se puede y que cualquier ministro de Dios que no haga lo que la ley ordena sea castigado, pues tendremos entonces que recibir el castigo y decir, aunque la ley ecuatoriana diga que es lícito que se casen 2 hombres o 2 mujeres, la ley divina lo prohíbe, lo llama abominación y no es lícito ante los ojos de Dios. Y eso va a ser duro. Va a ser duro. Lo otro, hay cosas que sí son lícitas y Dios lo permite, pero yo no debo de hacerlo por no ser tropiezo a las personas que no tienen la fe que de pronto y madurez espiritual que de pronto usted y yo sí tenemos. La palabra de Dios, mis muy amados. Vamos a ver aquí en el libro de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10. Amigos míos, quiero leer 4 versículos, pero dentro de este capítulo 10, puntualmente ya para darle paso a mis hermanos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino lo del otro. A pesar de que de pronto Dios permite, a pesar de pronto que la ley permite, pero si esto no edifica a otra persona que está conmigo, y más bien puede ser piedra de tropiezo, yo no lo debo hacer porque si no hago pecar a mi hermano, porque es débil en la fe. Y lo que es lícito para mí viene a ser una piedra de tropiezo para mi hermano.
Y ahí mismo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 31 y 32, dice, específicamente 31 y 32 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. A pesar de que es lícito, a pesar de que no es pecado delante de Dios ni delante de la sociedad, pero por mi libertad, por lo que es lícito para mí, una persona que es débil en la fe, lo voy a hacer extraviar. Pongo específicamente este ejemplo. Usted me pregunta a mí, Pastor Arturo, tomarse una copita de vino con un buen asado, con una buena comida entre amigos, ¿es pecado? Yo le digo, no es pecado. Y el que diga que es pecado es ser un alcohólico que por el trauma que él tiene quiere prohibir. Una copa de vino no es pecado. Una cerveza no es pecado. ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando yo por mi libertad y mi conciencia delante de Dios, que tomarme una copita de vino, ni siquiera la copa, un traguito de vino, para como digerir mejor la comida, comprobado con la medicina actual. Pero si está una persona recién convertida, que él salió de esas fiestas de borrachera, él sí era una persona, hermanos míos, de la vida alegre, y va a ver que el pastor, él no sabe lo que yo sé, él sabe su vida recién pasada y ahora se ha convertido a Cristo, pero ve que el pastor coge la botella de vino o el vasito de vino y ¡uac! Gloria a Dios. El borracho dice, o el que era borracho dice, ah, caramba, el pastor toma. No toma. Él nomás está ingiriendo una copita de vino hasta por salud. Acuérdense que la misma palabra de Dios le ordena a Pablo, a Timoteo, a que no tome agua, sino que tome vino por cuestión de su salud. ¿Verdad? O sea, no es pecado. Sin embargo, porque la gente se puede, ¿cómo se llama? Ofender. Uno tiene que ser prudente a la hora de ejercer este derecho de libertad. Y más bien decir uno, no, yo no puedo hacer esto porque voy a ofender a mi hermana. Voy a ofender a mi hermana que recién es un bebé en Cristo. ¿Cómo yo voy a beber? ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Sí me entiende esta parte? Lo que es lícito para mí puede ser piedra de tropiezo para otra persona. Y si por ese vasito de vino, aunque me haga bien a mí, va a ofenderse mi hermano y va a decir, el pastor toma, yo también voy a seguir tomando, yo no lo voy a tomar. Y más bien, cuando estoy solo con mi esposa o con personas maduras, que vamos a tomarnos ese poquito y ahí para, no es que, bueno, como somos cristianos, todos así vamos a darle pepo y quedar todos como araña fumigada, tampoco. O sea, ¿sí me entiende? Una copita, un traguito de vino después de la comida, para bajativo no hay ningún pecado. Y si mejor no tomo nada de esa basura porque un poquito de levadura leuda toda la masa, hay personas que nos pueden estar viendo y ese poquito de trago que no peco delante de Dios porque mi conciencia está libre delante del Señor y sabe mi Dios que yo no soy ningún alcohólico. Pero por esa libertad que yo tengo y porque me es lícito, si voy a hacer piedra de tropiezo y aún sabiendo que esa persona es nueva en la fe, ¿qué me importa ese problema de él? Pues si cree lo que le da la gana. Y ese muchacho se vuelve al mundo, yo he pecado porque he sido tropezadero para esa persona. Doctor Zavala, continúe usted, please. Qué gran verdad. Y ante esto pensar también objetivamente de dónde nos sacó Dios. ¿Fue usted alcohólico? Ahí sí que un poco de levadura le da toda la masa. Ya no va a tentar al Señor. El Señor lo libró del alcoholismo. Ahí ni huele el vino. Ahí ni huele la cerveza. Ni se le ocurra. Es que es verdad, pues. O sea, cada cosa con su sazón, como bien dice el pastor Arturo. Imagínese, yo no voy a estar provocando y tentando al Señor, ¿no? Ahora es cierto lo que estamos viendo, lo que estamos tratando, y vamos a ir en este momento a la parte de concepto y ejemplos bíblicos en relación a esto también. Mire, cuando observo la parte bíblica de los conceptos inclusive,
porque lo estoy tomando desde ahí, ya no solo de la Real Academia de la Lengua y todo esto. Mire lo que dice la palabra de Dios. El concepto, veamos. Lícito es aquello que está permitido, no es ilegal, no está prohibido por una norma o ley. Ahora vea esta parte, lo bíblico. En el ámbito bíblico, algo puede ser permitido, pero no conveniente, edificante, ni agradable a Dios. Esto es lo que ha explicado el pastor Arturo. Entonces, en la Biblia lo lícito no siempre equivale a lo santo. Lo lícito no siempre equivale a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces usted dice, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera, y llega a la frase donde dice, y líbranos de todo mal. Y usted se va por ahí a buscar el mal. Y dice, pero usted, ¿por qué se va a buscar el mal? Porque el Señor me libra de todo mal, pues. Ah, no, pues usted está loco. Eso no está bien, discúlpenme. En los sinónimos vemos permitido, legal, autorizado, válido, aceptable en sentido legal, no moral. Mire usted cómo se van definiendo las cosas. Lícito viene del latín licitus, lo que está permitido. Deriva del verbo licere, ser permitido o estar autorizado. Esto de autorizado viene de autoridad. Usted y yo como cristianos estamos autorizados ¿a qué? A predicar la palabra de Dios, no a promover las maldades de este mundo. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Ya usted lo sabe por Hebreos. Y pues en los Salmos hay un versículo que se lo tengo para el final, que es una belleza. En griego, la palabra es sextin, o esextin, perdón. Tilde en la primera es la pronunciación. Esextin, que significa que es permitido, que es legal y que está dentro de una norma legal. Fíjese que no cita moral. Entonces, en griego, cuando dicen todo me es lícito, ahí está utilizando la palabra existing. Qué curioso, ¿no? Todo me es permitido. Pero dice una parte importante, no me dejaré dominar. ¿Tiene usted la capacidad de dominar? ¿Sí o no? Bueno, en hebreo tenemos aquí mutar, permitido, mutar, apropiado, acto, legal, kasher, otra palabrita. Amplio el hebreo, ¿no? Ahora, cuando lo lícito se convierte en pecado, esto sí que es tremendo. Arturito nos dijo, todo me es lícito según primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, si no edifica tu fe o a la de otros, aunque sea permitido, no agrada a Dios. Hay un millón de ejemplos, hermanos. Esta primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 12, dice también, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí estamos hablando de las leyes malas y perversas. Hemos visto en Isaías cómo dice que hay aquello que llaman a lo malo bueno, a lo bueno malo, y eso es lo que estamos viviendo. El ser humano, para justificar su pecado, y ayer lo vimos en el pecado libro, está haciendo hasta una Biblia gay, una Biblia satánica, para justificar el satanismo, la homosexualidad. Pero cuando llegue el día del juicio, ¿qué cree que usted, el Señor, va a sacar la Biblia satánica para juzgar? ¿Va a sacar la Biblia gay para juzgar? ¿Va a sacar el libro del mormón, el Corán, para juzgar? No. Va a sacar su bendita palabra, la Biblia. Esa es la realidad. El pecado surge, hermanos, cuando algo permitido toma control de tu vida. Se convierte en dependencia o un ídolo para ti. Mira tú, lo permiten. ¿Qué tiene de malo, pastor, fumar? A ver. Y en la cajetilla, ojo, ojo, ojo,
hay una foto de un pulmón con cáncer. Compre y vea, o no compre, vaya a la tienda y vea, déjeme ver la cajetilla. ¿Y sabe lo que es el Ministerio de Salud? Por lo menos aquí en el Ecuador y en otros países lo he visto. Fumar puede provocar cáncer. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso lo agrega el Señor. Entonces usted se va a tomar un vinito. El vinito. Le doy una solución. Cómprese los vinitos kosher. Tienen 3,5% de porcentaje de alcohol. Nada. No, este me gusta porque es de Chile. Este me lo trajo un abuelo, el de aquí. Tienen 18, 21% de alcohol. Bueno, ¿qué le puedo decir? Allá usted, no hay problema. Cada quien toma su decisión. Pero yo creo que si sé de dónde el Señor me ha sacado, yo no voy a provocar al Señor. De ninguna manera. Recuerde lo que pasó en la provocación. No lo voy a hacer. Avanzando un poco más en el tema para darle espacio también a nuestro querido pastor, Louis Anthony Diamond. ¿Cuándo es pecado ilícito? Bueno, cuando hace tropezar a otro. Entonces resulta que el hermano considera que comer cerdo está bien, no hay problema, porque él con una oración lo santifica y yo creo que no. Yo, en mi opinión, la palabra de Dios no ha cambiado y decido que no. Y entonces el hermano me invita, invitémosle al pastor Zavala, hagámosle un chanchote y pongámosle una manzana al chancho ahí, invitémoslo. Y yo llego y pongo en la mesa el chancho con la manzana, sabiendo ellos que yo no como cerdo. Eso es pecado. Oiga, pero es lícito según la gracia. No entremos en discusión. Pero es que el gobierno aquí ha aprobado que si no se come chancho una vez a la semana vas preso. Si se trata de obedecer, obedezco a Dios y no a los hombres. Ahí vamos avanzando. Cuando comer o beber, aunque sea lícito, el amor debería limitar esa libertad. Claro. Fíjese usted, el hermanito llega aquí con sus barbas ex navideñas, barbas pascuales y ahora que nos acercamos a la Pascua. Y yo no desayuno lo que desayuné con él ese día. Yo estoy en una dieta muy estricta. Panes, ni de broma panes. Yo como otro tipo de cosas en la mañana. Aguacates, el pan de harina de almendra, huevos, ¿no? Sí, pero el hermanito llegó y yo con gusto pequé, ¿no? Nos fuimos a un restaurante y la nutricionista me dice, pastor, una vez no le hace daño. O sea, usted es un hombre que se cuida, coma tranquilo, vaya. Fui y nos pegamos ahí unos croissants chiquititos que venden acá. Ay, Dios. Incluso para que este hombre no subiera de peso me tuve que sacrificar, ¿eh? Y comerme casi la mitad de la bandeja que él tenía para él solo. Ese es el amor. Entonces, esta es la práctica real. Es pecado cuando tú no te manejas por amor. Cuando te haces el muy impositivo, déspota, que sé que no, que yo estoy en la gracia, que yo ahorita me como, agarra el murciélago, me lo como. Que tú estás loco. Porque el fin de la ley no es que te comas el murciélago, es el amor. Es Cristo. Así que si yo sé que Luis Antonio no come esto, ¿por qué voy a invitar a comer eso? Cuando voy a Israel, ¿qué le voy a llevar a David a regalar? Un chicharrón. No, hay que manejarse con el amor. Todo puede ser lícito, pero no todo edifica, hermano mío, y no todo agrada a Dios. Avanzamos otro poquito, 5 minutos más. Y voy a ir a la parte de acá donde están los ejemplos. Esta parte me parece impresionante. Mire, aquí está. Por ejemplo, dando la cita bíblica de Romanos 14:21 en relación a la comida, que yo creo que Arturito la dio. Bueno es no comer carne, dice, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. No está diciendo que es pecado que comas carne o te tomes una copilla de vino.
Lo que está diciendo es que si tu hermano por causa de eso va a tropezar, ese día me hago vegetariano en mi casa. ¿A usted qué come, hermano? ¿Solo ensalada? Una ensalada para mí también, por favor. ¿Qué quieres que te diga? O viceversa, ¿no? Yo quiero, hermanito, por eso es que a mí me gusta que él venga, pero ya cuando viene con toda la familia, él me conoce, el Arturo me conoce, y cuando Arturo viene, nos vamos juntos y yo como lo que yo como y él come lo que él puede comer. Pero a veces cuando se va en grupo puede ser que haya alguien que no lo entienda. Y por amor a eso uno pues come ya lo que todos piden. Y ya está. Y si más adelante el grupo se entera, ¿cómo queda usted? Queda bien, pues. Ve, dice el pastor que no podía comer conmigo, qué chévere. O sea, ya es un detalle, no es pecado. Bien. Recuerde que cuando no se hace con fe, ahí hay un problema grave. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Carta a los Romanos 14:23. Nunca olvides el 14:21 que acabo de leer, que bueno sería no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Ten cuidado que a veces provocamos, agarras el langostino. Mira, animal inmundo, me lo como delante de la persona que no come camarón. Eso no se hace. Cuando contradice la santidad de Dios. Entonces se pone de moda el muestracachetes, como dicen aquí en Ecuador, donde las señoritas muestran sus glúteos, las partes de atrás, porque está arriba el short, el pantaloncito. Y eso no es pecado, está de moda, ignorante, legalista, fundamentalista, religioso. No. De ninguna manera. La minifalda está arriba, ay, si es pantalón también. Así. Todo aquello que una cristiana se ponga porque le gusta sin pensar en los demás, es pecado. Porque se está convirtiendo en piedra de tropiezo. Puede ser lícito, minifalda y lo dental, lo que te dé la gana. Pero no todo edifica y no todo conviene para el cuerpo de Cristo. Recordando que si un cuerpo padece, todos padecemos, y si uno recibe honra, todos recibimos honra. Así que a recibir honra antes de que venga el padecimiento. Bueno, entonces, hermanos queridos, ahora sí, el final, las redes sociales. Es lícito usar redes sociales. ¿Y cuándo se vuelve pecado? Mire, cuando genera envidia, orgullo, comparación constante, se usa para difamar, chisme, exhibicionismo. ¿Ha visto gente cristiana? Veo jovencitas cristianas que salen excesivamente maquillados, con filtros, blusas que muestran como que no muestran, o sea, unas cosas, ceñidos y todo. Y más están es que enseñando la palabra, enseñándose ellas. Exhibicionismo. Las redes sociales son lícitas, pero no todas convienen. ¿Me dejaré dominar de alguna? La pregunta, pues, se usa para difamar. ¿Cuántas veces se ha usado la red social para difamar? Recuerde que difamar es darle duro a la fama de alguien y destruirlo, pero falsamente. Si yo tengo que hablar la verdad para que una persona deje de enseñar basura, mentira del diablo y falsa doctrina, eso no es difamar, eso es denunciar la mentira. Hoy en día hay leyes en el Ecuador en contra de la honra que las creó un hombre que deshonró al Ecuador, un expresidente. Bueno, todo me es lícito, pero no todo edifica. La música que escuchan las jovencitas hoy en día, donde les dicen que son perras, que son esto, que no valen nada, que haz esto, que ni se... No, Dios mío. No, Dios mío, jovencitas, ustedes son princesas del reino de Dios. Ustedes son la niña de los ojos del Señor, lo más bello, lo más hermoso. Dios les dio ese cuerpo para que lo cubran, lo cuidan y lo guarden para su esposo, no para que estén exhibiendo carne por los centros comerciales. Y menos porque está de moda. Lo que siempre estará de moda es la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Bueno,
En todo lo verdadero, en esto pensad, dice la palabra en Filipenses 4:8. Y tercera vez, lo último. Ahora yo hago el conteo antes de que me sentencien. Todo me es lícito, pero a veces este hombre me quiere controlar, así que nada. Un momentito, por favor. Luis Antonio, regáleme un minuto de su tiempo. Acudo por acá a la diplomacia. Amigos míos y hermanos, déjeme decirle que la ley de Dios, le había prometido un versículo, ¿se acuerda? Hebreos dice que la palabra de Dios, ya sabes, como una espada de doble filo. Pero el Salmo 19:7, ¿sabe por qué la ley de Dios es lícita y es lo mejor que puede haber? Y cuidado con aquellos que la quieren anular, confundiéndose. La ley del Señor es, número uno, perfecta. ¿Sabe qué otra cosa es perfecta del Señor? Su voluntad. ¿Y por qué la ley es perfecta? Porque en ella está su voluntad, pues. Que convierte el alma. Quita la ley, pues ¿de qué te vas a convertir? ¿En caballo de carrera? ¿En golden retriever? ¿En osito panda? Quita pues la ley, que lo grosso, que anda Confucio. Bota, queme el libro de Confucio y mira el capítulo de ayer. La ley convierte el alma, porque la ley es la voluntad perfecta de Dios expresada en letras, escrita en piedras y hoy escrita en tu corazón. Y lo último, para llevarnos la combinación con Gálatas 3:24, para llevarnos a Cristo, pero escucha cómo termina el Salmo 19:7. Porque es el testimonio de Dios, la ley, que es fiel, que hace sabio al ignorante, al sencillo. Trata pues de abolir la ley. No, que yo creo que la gracia, ahorita mismo hago una oración, sama, rama, cama, y este chancho es mío. Brum, se le metió la triquina en la vena. Está el gusano en el cerebro. Ay, doctor, ¿qué hago? Deje de comer chancho. Sí, mi doctorcito, sí, ahorita mismo ya nunca más. Te lo dijo el doctor sin vergüenza. Te lo dijo el gusano y déjate de comer. Te lo dice Dios. ¡Fuera, legalista! Cuidado, hermano. Cuidado. No juguemos con esto. Es un tema muy serio, muy grave. Todo puede ser lícito en la vida. Pero si no edifica, si no agrada a Dios, hasta luego. Y si a usted le gusta alguna cosilla por ahí, cómala en privado. Ese es asunto suyo con Dios. Yo no lo voy a criticar ni a condenar, lo podría juzgar en el sentido espiritual. Poner en balance y decirle, hermano, mira, esto es así. Oh, gracias, Nelson, chévere. Pastor, te agradezco. Pero yo tengo mis opiniones. Muy bien, respetable. Hasta luego. Que Dios me los bendiga y ahora sí damos paso a Quito y de ahí rumbo a Río, ¿cómo es? Río Franco. Franco. Estamos bien ahí. Eso es el inconveniente cuando grabamos el programa. El doctor Nelson se olvida del tiempo y arranca. Como es mediodía y es hasta la noche el programa, quiere darle 6 horas. Pero gloria a Dios que todo esto sí edifica, porque es pura palabra de Dios. Mi pastor Luisinho Toniño, vete con todo. Gracias, mi querido pastor Arturito. Realmente este tema es muy fuerte porque esto se llama testimonio. Y obviamente, cuando nos habla en 1 Corintios 6:12, nos dice, todas las cosas te son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. No nos dejemos dominar. Es lícito el matrimonio. Claro, qué bendición de Dios. El que encontró esposa halló el bien. Pero si no la vas a mantener, si no vas a proveer para tu casa, te conviertes como un incrédulo. Es lícito. Es lícito tener hijos. Es una bendición. Dios bendice la aljaba del hogar. Pero si no los vas a educar como Dios quiere, te es lícito. Pero tal vez no te conviene. No es el tiempo. Te es lícito comer. Pero si estás lleno de ácido úrico, colesterol o tienes problemas de azúcar en tu cuerpo,
te es lícito comer, pero no puedes comer para morirte y para matarte. La comida es para sanidad del cuerpo, para medicina, no para enfermarse. Entonces, todo te es lícito, a la verdad. Como decía nuestro querido pastor Arturo, sabiamente, tu copita de vino, qué bendición de Dios, es lícito, completamente lícito. Más bien el Señor lo bendice. Y el Señor mismo tomó vino, pues. Pero no se emborrachó porque en la borrachera hay disolución del espíritu. Es lícito, pero si no tienes conciencia que funciona más sobre lo lícito y que no te conviene y no, lo que no te conviene no lo haces, bueno, entonces estás siendo una persona más madura, una persona más íntegra, una persona más santa, una persona más pura, una persona que mires, y si no tienes misericordia para contigo, no vas a tener misericordia para con nadie. Obviamente. Entonces hay mucha gente que dentro de todo, es que hay que hacerse controles periódicamente, las mujeres tienen que hacerse alguna vez controles, es lícito, pero como que me conviene también, y hay que hacerlo. Pero hay personas que se desmarcan y se descuidan en todo. Y dicen, pero es que me es lícito comer chancho. A mí Dios no me prohíbe comer chancho. Todo lo que Dios creó dice que con acción de gracias participen de esto los creyentes. Lo voy a comer. Pero no te conviene. Si estás mal, no te conviene. Hay algunos que llenan la taza de azúcar. Yo no entiendo por qué el café no lo echan a la azucarera más bien y lo toman. Es impresionante. Hay gente que dentro de todo, y cucharillas y 12 cucharillas para un poquito de, por Dios bendito de la gloria, más bien vaciamos el café al azucarero y te lo tomas. O sea, es más simple. Pero, por favor, todo te es lícito, pero en todo tiene que haber un equilibrio. Si vas a ser un buen papi de familia, vas a ser un buen esposo, entonces si te vas a casar, la vas a tratar bien, vas a proveer para tu casa, te es lícito el matrimonio, es una bendición, tus hijos van a disfrutar de tu matrimonio. Pero si no te conviene y no es el tiempo, es que mi papá dice que, bueno, me da la bendición mi papá, pero mi mamá no acepta el matrimonio. Pero bueno, total, dice la Biblia que mejor es casarse que estarse quemando, entonces me voy a casar. Por favor, si no tienes la bendición de ambos, honra a tu padre y a tu madre. Está lícito tu matrimonio, pero no te conviene, no va a salir bien. Pero si empecinas y te enterqueces y te metes a hacer lo que no te conviene, vas a terminar mal. Ahora, ¿por qué dicen no te conviene? Porque hay conciencia. Lo que pasa es que nosotros, y hoy en día compartíamos eso, en el sentido de que hay gente que dice, no, yo tengo 30 años, a mí nadie me va a manejar la vida. Bueno, si Dios no va a manejar tu vida, sos un pobre fracasado. Si Dios no maneja tu vida, estás acabado. Yo no me dejo manejar con ningún hombre, no quiero que yo mismo manejar mi vida, no, menos el diablo. Pero Dios sí tiene que conducir mi vida. Dios sí tiene que manejar mi vida. Porque Él no se va a chocar, no me va a hacer nada indebido, no va a hacer nada que no me conviene. Y la instrucción de Dios es, pues, tiene que ser mi deleite, tiene que ser mi delicia, para que yo pueda meditar en esto. Entonces, ahí voy a vivir muy bien. Entonces, hay muchas cosas que realmente te son lícitas, pero no te convienen. No te conviene. Hay matrimonios que se han casado y que, bueno, el Señor dice de que sí o sí hay problemas de sangre. Y el médico les dice, ustedes tienen que tener mucho cuidado, se tiene que hacer este tratamiento y no, pero ya, bueno, yo tengo fe, cuidado la fe cueruda. Tengo fe y estoy con Dios y me voy a meter a tener mi hijo nomás porque sé que Dios me va a bendecir. Dios bendice la aljaba de mi hogar. Pero los médicos te han dicho que hay incompatibilidad en el tema de sangre y que cuidado con que haya problemas. Tuerces tu camino y culpas a Dios. Yo tenía fe en ti, Señor. Pero es lícito tener familia, es lícito tener hijos. Pero si te dicen que todavía tienes que hacerlo y con calma y que, por favor, pues entonces hay cosas, por favor, que están mal hechas, mal empleadas. O sea, te es lícito ir a la universidad. Sí, voy a ir, pero no me voy a meter pues a estudiar una carrera que quieren otros que yo no quiera. No, o sea, ya tengo que obedecer a mis papás. Pero si no les vas a obedecer en todo, no vas a terminar, no te va a gustar y después va a ser, ora primero para ponerte de acuerdo para que tus padres sientan paz y transmitirles lo que quieres estudiar. Porque hay papis que imponen, no, vos vas a estudiar esto porque con esto vas a ganar dinero.
imponemos. Y eso no te, en primer lugar, tampoco ni te es lícito. Pero subyugarlos a los hijos porque se quiere tampoco es lícito y tampoco conviene. Entonces tiene que haber un equilibrio mental, pedirle sabiduría a Dios, mejor razonar muy bien y no ser piedras de tropiezo, como nos decía nuestro querido pastor Arturito. Porque al final de cabo, si yo voy a hacer algo que me es lícito y le voy a servir de piedra de tropiezo a alguien para que se muera y se pierda y después yo decir, pero a mí Dios no me permitió, no me condenó, no me juzgó. Cuidado. Claro, nadie juzga en cuestiones de comida ni de bebida. No debería de ser así. Pero si sos una piedra de maldición y de tropiezo, ahí sí, te era lícito, pero no convenía hacerlo. No lo convenía hacer en el momento. Entonces tienes que meditar. Es obvio, cuando tú entras a un matrimonio, bebidas, todo el mundo quiere beber y demás cuestiones, todo es lícito, tomas una copa. Bueno, Dios no me está prohibiendo, con que no me emborrache, tome otra copa. Con que no me emborrache, tome otra copa. Ya la gente agarra y dice, este es un borracho igual que nosotros. Este ya no recibe una copa, este ya recibe 3. A este le gusta todo y ya está. Y se acabó, te era lícito, pero no convenía hacerlo. Medita en qué cosas son buenas y son las que aprueba dentro de los lícitos y que te convenga, y no que sea lícito, pero que no te convenga. Y que ninguna de ellas te domine para mal. Que Dios nos bendiga a todos. Adelante, mi querido pastor Arturito. Aleluya, bien dicho. Recuerden siempre, pregúntese, a pesar de que yo lo puedo hacer, ¿esto está basado en el amor o en el legalismo religioso? Si es por el amor, va a edificar. Si es por legalismo, va a condenar. Oramos. Papito Dios, gracias por la enseñanza de este día. Gracias por enseñarnos a que todo lo que hagamos tiene que glorificar tu nombre, tiene que edificar a mi hermano y tiene que estar basado en el amor. Gracias, mi Dios, por ser tan hermoso y bendecirnos con tu palabra y tus enseñanzas. Ahora ayúdanos a ponerlo en práctica, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Palabras finales, Doc. Gracias, que Dios me los bendiga y recordemos lo que es la palabra de Dios. Su ley es perfecta, convierte el alma, es una espada de doble filo. Bueno, es hermoso. Vivamos realmente en lo que es lícito para amor, fe y edificación, no solo para nosotros, sino para todos los demás. Y ese contenido está en la bendita palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Amén. Pastor Luis Antonio, palabras finales. Gracias, mi querido pastor Arturito. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si Dios va a ser glorificado, hacerlo. Si no, no lo hagas. Cuidado. Mejor, por amor, como nos dijo la enseñanza a través de nuestro querido pastor Arturo, por amor, no te metas a hacer cosas que no te convienen. Que Dios nos bendiga a todos y nos guarde de todo mal. Recuerden que mañana, Amén. si Dios lo permite, estarán nuestros hermanos cubanos. El programa de hoy ha sido grabado. Gracias por entender. Que tengan dulces sueños, un rico descanso. Amén. Y si el Señor no ha venido antes, nos volveremos a ver mañana para todos juntos seguir proclamando: ¡hay vida en Jesús! Digan, amigo. Buenas noches. Bendiciones. Shalom, shalom.